Aquí vamos a presentar un caso muy particular. Trabajamos en una cámara frigorífica y hubo unas condiciones atípicas, digamos, muy raras incluso. Una vez que empezamos a trabajar en esta cámara frigorífica, nos dimos cuenta que había eh, el piso, la loseta se había despegado, se bufó, se infló. Entonces, cuando vemos en algunos casos, estos pisos que están colocados y de pronto se empiezan a despegar. Y otra característica sumamente extraña que encontramos es que una vez que hicimos las perforaciones, a pesar de la temperatura tan baja, una cámara frigorífica, y que estaba en funciones prácticamente cuando nosotros estuvimos trabajando ahí, vivían muchísimos insectos en la parte de baja. Estaba la loseta, el concreto, y inmediatamente abajo un relleno de grava. Estaba infestado de insectos. Y cuando sacábamos la grava nos dábamos cuenta que eran temperaturas sumamente bajas. Es extraño, pero esos insectos vivían ahí. Es una de las características o de las cosas más raras que hemos encontrado en esto. Vamos a verlo a continuación. El concepto que hay que incluir es el desmontaje de la rejilla actual. Y acuérdense que tenemos que incorporar dos coladeras. ¿Sí? Eso también falta, eso es aparte. Dos coladeras aquí. Bueno, aquí estamos viendo, este es el piso, la loseta que existía con un canal, el escurrimiento, la colocación de los materiales que hay ahí, que fundamentalmente son cubetas. Una vez que nos fuimos instalando, pues ya empezamos a trabajar, salió la loseta limpia, y salió limpia porque precisamente ya estaba floja, ya se había desprendido del firme, entonces fue una primera parte que salió. Después el corazón. A veces el corazón no nos cuesta mucho trabajo sacarlo, pero a veces sí hay que incluso desmontar a veces la broca para poder retirar el corazón o ir golpeando o meter una varilla. En este caso quitamos la broca, la llevamos a otro lugar y tenemos, en primer lugar, golpear, para ir a golpear ligeramente, y vean cómo se va deshaciendo el concreto. También aquí hubo otra característica importante. El concreto en la parte más baja se empezaba a deshacer, aunque aquí parece ser la grava que está por separado, ¿no? Y los espesores, pues a veces no nos quedan en la obra como quisiéramos. En este caso andaban entre 12 y 15 centímetros, ¿sí? Ya lo rescatamos tiene cierta porosidad, lo que nos habla de una característica no homogénea como esta, es decir, de un control de calidad diferente, y no propiamente porque tenga un material ligero como puede ser el caso de este bloque, ¿no? Donde las porosidades son propias del acomodo que van teniendo cada una de las partículas, esto es normal, pero en un concreto de muy buena calidad como eso no ocurre. ¿Qué nos está indicando aquí a simple vista lo que vemos en esta perforación? Que el concreto no tiene una consistencia uniforme. Por tanto, su capacidad de resistencia también es variable. Ahora sí que depende dónde saques el corazón, el resultado que te va a arrojar. Y eso lo veremos en otro ejemplo posteriormente. Nosotros tapamos estos huecos que hicimos porque desafortunadamente aquí se tenía que seguir trabajando, lo rellenamos con grava y le pusimos prácticamente el pedacito de loseta que se pudo cortar. Salió completo, muy parecido a esto, la loseta. Ah, miren, aquí está este caso. Así salió. Se desprende el material cerámico. Nosotros hicimos el corte, quedó esto suelto y es el tapón que ponemos ahí para que esta área siguiera trabajando. Debajo de este firme, cuando estuvimos haciendo más trabajos, es donde nos encontramos que estaban que estaba infestado de insectos.
Y pues no entendíamos porque esta es una zona sumamente fría, ¿no? Tampoco, dado que era una parte donde había algunos lácteos, algunos productos con cierto sabor, no sé si existían filtraciones que permitían alimentar a estos insectos. Pero finalmente era una zona de alimentos y encontramos esto. Aquí vemos cómo vamos a fijar el taquete primero en una posición determinada, ¿sí? Una vez que ya hicimos esto, hacemos un primer barreno y después un barreno con un diámetro mayor. El primero nos permite, a veces encontramos partes muy duras, entonces el primer barreno nos permite conducir, hacer esa perforación, como en este caso, en el punto preciso donde lo necesitamos, ¿sí? Y ya después el siguiente barreno es más grueso, entonces el primero es una guía para nosotros y ya nos da oportunidad de meter. Y al final tenemos, como lo mostramos en la parte de la introducción, unos taquetes expansivos que nos permiten fijar el, el equipo. Aquí ya fijamos el equipo con un taquete expansivo. Esto es un área externa a la que vimos anteriormente, pero también nos va a permitir obtener información muy útil sobre los espesores de ese firme, si es un firme simple, es decir, si no tiene varilla, o si es un firme armado, con varilla o malla. Todo eso a veces es muy importante y nos permite tener información para saber qué podemos hacer ahí, tomando en cuenta todos estos datos. Lo mismo una vez que sacamos el equipo, elevamos el cerebro en la columna, a veces con unos golpecitos hacia arriba y hacia abajo se afloja el corazón y ya se retira. En otros no. Tenemos que retirar la broca, golpear la broca suavemente por fuera, girándola, o incluso metiéndole una varilla por la parte de la rosca, que es un hueco, está también en hueco, ¿no? Aquí lo vamos a ver. Y podemos saber ahí el espesor de ese firme, y si está armado o no. Y no le hacemos daño a lo demás, ¿no? No golpeamos, salvo el taquete siempre se queda. Eso es algo importante que se tiene que saber. Y nos encontramos distintos espesores. Aquí estamos viendo en esta muestra cómo el cilindro, usemos este como ejemplo, cómo el cilindro no tiene un espesor uniforme. ¿Qué significa? Que en este caso se hizo sobre una superficie irregular. Entonces nos da pedazos con distintas medidas. Aquí lo podemos ver claramente. Y esto es un punto muy importante a cuidar durante la ejecución de la obra. Y también vemos porosidades, ¿no? A diferencia de ¿no? Que este probablemente haya sido de unos 400 kilogramos sobre centímetro cuadrado y tiene una uniformidad, pero completísima, no hay ninguna diferencia a casos como ¿no? Este se parece un poco más al de ese lugar donde les estaban mencionando. Estas oquedades no nos hablan, no nos aportan información muy favorable hacia este concreto. Esta sí, como lo he demostrado, ¿no? Y aún en este caso tiene pequeñas burbujas y este no, este prácticamente es uniforme. Este que es un firme, que encima tenía una loseta, un mosaico artesanal, muy común en Tulancingo hace muchos años, pues nos habla de un firme también con espesores irregulares, con el lecho bajo irregular. ¿Y por qué es importante esto? Porque nosotros, en muchos casos, y esto sirve para tomar algunas decisiones importantes en la obra, esos distintos espesores nos dan diferentes capacidades en estas zonas de los firmes, ¿no? O de los pisos, etcétera. Las más delgadas obviamente se vuelven más débiles. Aquí estamos viendo cómo va penetrando la broca
tiene que irse graduando de manera muy cuidadosa. Esto se hace de forma manual, poco a poquito. Aquí no podemos tener prisa. Aquí tenemos, es muy difícil saber decirles cómo se va sintiendo, pero uno va sintiendo cómo llega el momento en que ese, esa penetración eh, va adecuadamente, o de pronto cómo se nos traba, se nos resiste. Cuando así sucede, pues hay que bajar el ritmo, hay que llevarlo más suavecito. Y cuando no, cuando el concreto es de muy baja resistencia, pues uno ve cómo casi se va solito, ¿no? Y eso es muy importante. Mencionaba algo en relación a la superficie que va a recibir un filme. Preferentemente debe ser totalmente uniforme, si es para un piso, totalmente a nivel, para que de esta forma se garantice que el espesor de toda esta placa en toda su superficie sea uniforme. En aquellos lugares donde quedan chipotes en el terreno que lo va a recibir, obviamente en ese punto hay varios efectos. Uno de ellos es una especie de pivote que tiende a romper ese pedacito, y el otro es que efectivamente ahí hay una sección mucho más de menor espesor y por tanto más débil. Por eso la importancia de una vigilancia adecuada y supervisión en la obra. Aquí hicimos la perforación en el centro de una loseta, y vean, la loseta no, ni se mueve. Aunque estuviera prácticamente despegada, no la movemos, no la afectamos. Esta perforación no ejerce ninguna presión lateral sobre el área en la que estamos trabajando. Siempre la presión es una fricción a velocidades muy altas, y con los dientes que tiene, pues va cortando poco a poco y el cilindro, la broca va bajando, ¿no? Entonces las áreas no resultan afectadas. Aquí se nos complica, por la irregularidad del material, aquí se nos complicaba poner un equipo con ventosa. Pero en otros, como lo vamos a ver en otro ejemplo más adelante, para unas oficinas, la superficie está tan lisa entre piezas que nos permite poner una ventosa. ¿Cuál es la gran ganancia? No le hacemos un solo rasguño a esta loseta. Lo fijamos con una bomba de vacío, o sea, succiona el poco aire que haya y adhiere el equipo, lo pega con una fuerza enorme a esa superficie. Y entonces ya podemos trabajar, porque no debemos olvidar que cuando se está haciendo la perforación, el equipo va ejerciendo una presión muy fuerte para poder penetrar, y eso implica que tienda a chisparse de la columna. Miren aquí, teníamos, a veces al principio de las perforaciones encontramos que le llamamos, está variando. Algo nos faltó hacer adecuadamente, que el equipo, la broca empieza a tener un movimiento así, un poquito cónico, no va bajando completamente en forma a plomo, sino empieza a ser una especie de vestido de mujer, con olanes, digamos, hacia alrededor, ¿no? Como de bailarina. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, bajar la velocidad de manera que pueda ya fijarse en cierto punto.